Bienvenida a La Matanza, Cintia Isidro Casanova específicamente. Quería hacerte una pregunta. Mi nombre es Sonia, de Multimedios Galad, y quería hacerte una pregunta con respecto a la economía. ¿Cómo ves el desempeño actual del gobierno en materia de inflación y de las medidas que tomaron para reducir el impacto económico que ha generado la mesa de todos los argentinos en esta situación de pandemia? Bueno, te agradezco la invitación aquí a Isidro Casanova. Mira, nosotros somos muy críticos de las decisiones que ha tomado el gobierno porque creemos que en este contexto de pandemia, que entendemos que ha sido complicado no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, había que tomar decisiones muy drásticas desde el principio. Y este gobierno se tomó su tiempo para darse cuenta que la crisis era grave. Y por otro lado, hay un montón de decisiones que hacen al desarrollo económico y productivo que todavía luego de un año el gobierno no ha tomado decisiones. Hay gente que todavía no puede ir a trabajar. Entonces se está siempre pensando en cómo distribuir más dinero, pero de una manera totalmente ineficiente, como lo hemos visto al inicio, en donde se acuerdan, ¿no?, cuando empezaron a comprar alimentos, porque la realidad es que mucha gente la estaba pasando y la sigue pasando muy mal, y la verdad que los precios en los cuales compraba el Estado eran carísimos, y eso multiplicado por un montón de acciones que está haciendo el gobierno, la verdad es que nos parece que no han sido eficientes, por un lado. Y por otro, el tema de la inflación, hay que atacarlo desde distintos lugares. Nosotros estamos muy cerca del sector del agro y la verdad es que también es echarle la culpa a otros cuando dicen que los precios de la producción del maíz afectan la mesa de los argentinos. Vos sabés que los productos que uno compra en el supermercado, el 50% del gasto, del costo de ese producto son impuestos. Son impuestos. Entonces, pareciera que la culpa de la inflación es de toda la cadena productiva que está en el otro 50%, y no es así. Así que el Estado tendría que gastar menos, tendría que no usar tanto la maquinita, que es lo que nos da la inflación, y tendría que dejar que la gente salga a producir. Así que no estamos de acuerdo con lo que se hizo, creemos que no fue suficiente y lo que están haciendo nos parece que no es lo que nos va a sacar adelante. Cintia, Guillermo Casas de FM Vida 100.5, bienvenida a La Matanza. Gracias. Te quiero hacer una pregunta doble con respecto al tema de seguridad. Bueno, estás en uno de los distritos más violentos, como es La Matanza, pero está repetido también a todo largo de lo que es Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés del manejo de las fuerzas públicas en el caso de los robos y qué opinión tenés con respecto al tema de esta ola de femicidios? Bueno, y tema importantísimo. Vos sabés que entiendo que Matanza es muy difícil, pero esto sucede en todo el conurbano. De hecho, ayer a la noche al secretario general del partido, que está en Wilde, del lado de Quilmes, de zona sur, le robaron todo a la salida de su casa. Digo, esto nos toca a todos en forma cotidiana, y es muy duro porque la gente hace un esfuerzo para llegar al celular y sale a la calle y se lo roban. Lo que creo es que primero las fuerzas de seguridad no reciben la cantidad justamente de recursos que necesitan para ser eficientes. Tampoco reciben la capacitación que necesitan para poder hacer su tarea de manera efectiva. Pero hay otra pata que es importantísimo, que tiene que ver con la justicia. Porque nosotros justamente tenemos en nuestro equipo un policía retirado que, digamos, especialista en criminología y nos está asesorando mucho en el tema, y decía, nosotros podemos hacer el esfuerzo, pero si en un mes a una persona la agarramos robando, delinquiendo, lo apresamos, pasa a la justicia y durante 10 veces en un mes entró y volvió a salir, dice, ya no nos encargamos de esa persona, porque la verdad es que no va a servir. Entonces tenemos que, digamos, tratar de contener los robos en otro sector. Entonces, lo que la gente quizás no entiende es que la seguridad va, por un lado, la parte policial o las fuerzas de seguridad, pero en paralelo tiene que haber una justicia que
esté comprometida en contener o darle una salida, digamos, a este trabajo de la policía. Y lamentablemente ahí se ha politizado la justicia y se ha ideologizado la justicia. Lo que nosotros no decimos mano dura, que haya violencia por parte de las fuerzas de seguridad, pero sí que haya firmeza y por otro lado que haya un acuerdo con la justicia, porque es lo que la gente está pidiendo. La gente no está pidiendo ni ideología, la gente lo que está pidiendo es seguridad, porque solamente cuando tenés seguridad puedes salir a trabajar, los chicos pueden ir a la escuela, puedes armar tu casita, tu casa, tu propiedad y poder tener tu coche, que no te lo roben. O sea, son un montón de cosas que la gente está necesitando y necesitamos de un Estado, porque también lo importante es que la seguridad es lo que se llama un bien público. O sea, nosotros no queremos que el Estado esté en todos lados como pretende este Estado, hasta en la sopa está. Bueno, hasta en la mesa de los argentinos. Nosotros decimos que el Estado no esté tanto en la mesa de los argentinos, que el Estado le dé trabajo a la gente y que la gente se haga cargo de su mesa, ¿no? Que creo que es lo que dignifica a la persona. Todos quieren poder trabajar para que su alimento lo traigan ellos y lo tengan que traer a su hogar y no que tengan que ir a un comedor para ir a buscar comida para llevárselo a sus hijos. Así que por todo esto es que creemos que necesitamos un Estado que esté atento, que esté articulando y que deje que cada uno del resto de los actores de la sociedad haga su parte. Cintia, los femicidios es otra pandemia. Sí. ¿Y cuál es tu idea? ¿Qué pensamiento tenés con respecto a eso? Es terrible, sí, era la otra pregunta que me habías hecho. Yo siempre me pronuncié en contra de la violencia contra la mujer y yo te diría que la violencia doméstica, porque muchas veces, y es lo que vemos y más en estas zonas, no es solamente contra la mujer. Cuando hay consumo de droga, por ejemplo, en un hogar, puede ser hasta una hija adolescente que consume y hay violencia desde las mujeres también al resto de la familia. Ahora, uno dice, ¿por qué creció el femicidio? Y porque hay más violencia en la sociedad en general. Ahora, ahí también yo creo que es muy importante la educación. Hoy en día, bueno, se está concientizando cada vez más sobre el tema de ser consciente de esta violencia y de poder denunciarlo y de saber denunciarlo y a dónde acudir. Por supuesto, ahí te mezclan mucho, ¿no? Femicidio después con ideología de género, pero, digamos, tenemos que saber separar las cosas y no podemos, digamos, desconocer este flagelo que está creciendo. Así que hay una toma de conciencia. También es importante que las fuerzas de seguridad entienden ahora lo que es este tipo de violencia y están, digamos, persiguiendo a ese tipo de violencia intrafamiliar. Por supuesto, muchas veces se exagera, pero muchas veces todavía no se entiende el peligro que esto puede contraer. Ahora, aquí entra justamente cómo se trabaja la prevención. Y una tiene que ver con la educación sexual, por supuesto, que también acá el problema es que en la educación sexual se hablan de otras cosas, se habla mucho de ideología de género, cuando en realidad vos tenés que decir cómo prevenir este tipo de violencia. Y a los chicos hay que formarlos, capacitarlos y que entiendan de que esto no se puede hacer. A las chicas también saber poner un límite, el momento justo, y eso, digamos, después esas chicas y esos varones son los que van formando familias. Así que creo que hay todo un trabajo de prevención que habría que fortalecer. Bárbaro. Hablando de la educación, ¿no? Estamos hablando también de la educación, ahora vamos a hablar de la otra, la que tiene que ver con el colegio, con los docentes. ¿Cómo ve o qué pensás vos en cuanto a la presencialidad o semipresencialidad y el rol de los docentes en este escenario? Bueno, primero de todo, nosotros lamentamos mucho que este gobierno no haya visto desde el día 1 de esta cuarentena que la educación es esencial. O sea,
¿se acuerdan, no? Que se cerró todo y solamente se podía abrir todo aquello que tenía que ver con una producción o una necesidad esencial. La educación es esencial, porque no es solamente algo que uno dice, bueno, le doy a los chicos, ¿no? Esto de que sean contenidos en un establecimiento. No, los chicos tienen que ver con la nación, tienen que ver con la producción, tienen que ver con el futuro, y eso se construye día a día. No es, bueno, un día sí, un año que se pierde, bueno, después lo recuperan. No, eso es algo que después no se recupera. Entonces, lamentamos que se haya tomado tanto tiempo, porque aparte no todos están con la computadora pudiendo estudiar. Hay colegios que a los colegios les llevó también mucho tiempo poder utilizar, ¿no?, las herramientas tecnológicas, a las maestras, había que capacitar. Se perdió muchísimo tiempo en esto. Ahora, lo que creo es que justamente cuando uno implementa ciertos protocolos que tampoco son tan complicados, que no se hayan podido hacer antes, no se hayan podido pensar antes. En otros países lo hicieron y lo hicieron desde el día 1. Entonces, lo que sí creo es que es esencial la presencialidad con, reitero, cuidando los protocolos, cuidando esta interacción, pero es esencial que los chicos puedan ir y formarse. Es importantísimo que los padres también puedan tener, digamos, esa salida, porque los padres no tienen por qué saber instruir a los chicos, porque vos los podés, digamos, hay una parte que se hace en el hogar, pero hay otra parte que no tienen los padres por qué saber hacerlo, y por otro lado muchos tenían que salir a trabajar. Sí. Entonces no estaba como contemplado tampoco todo este círculo familiar, que no es solamente que los chicos vayan a la escuela, sino también que los padres puedan salir a trabajar, etcétera. Así que lo que creo es que, bueno, bienvenida este inicio de clases, y esperemos que se pueda sostener. Y nosotros creemos que lamentablemente está demasiado sindicalizada la escuela. O sea, la educación. Lamentablemente, pareciera que los sindicatos asociados a la educación están en contra de la educación. O sea, priorizan al maestro, pero desde un lugar que ni el maestro quisiera cuidarse tanto, o no cuidarse tanto, pero digo, los maestros tienen esta vocación también de enseñar, porque para eso hicieron todo este esfuerzo. Y aparte, cuando uno sabe cuánto gana un maestro, cuánto tiene que ganar un maestro, la verdad es que ahí te das cuenta de la vocación de servicio que tienen, ¿no? Que de hecho ese es un punto que para nosotros es primordial en nuestra propuesta política, y es que la educación es prioritaria y por lo tanto hay que pagarle bien a los maestros para que se dignifique, ¿no?, también esta profesión y esta vocación de servicio a través de la educación. Muchas gracias. Cintia, políticamente hablando, ¿cuál es tu visión del distrito de La Matanza? La segunda pregunta, ¿cómo se preparan para el tema de las elecciones? Bueno, después también le voy a dar la palabra a Juan Jerez, que es nuestro coordinador de todo el trabajo en La Matanza. Nosotros sabemos, en este momento estamos trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires, y sabemos que provincia de Buenos Aires, la mitad de la provincia de Buenos Aires es La Matanza. Primero, ¿qué pienso de La Matanza? Que hay que cambiarle el nombre. O sea, nosotros que, bueno, en mi caso, soy una mujer de fe, y uno entiende también que desde las palabras uno está, ¿no?, proyectando ideas, proyectando futuro. Y digo, sentir que uno vive en La Matanza, que todos los días se está hablando, está mencionando esta palabra, qué fácil sería tomar una decisión y cambiar el proyecto, ¿no? Cambiarle el nombre. Siempre lo digo, y nada, habría que hacer una encuesta y pedirle a los vecinos que voten a través de las redes, y lo más votado seguramente va a ser mucho más positivo que Matanza. Eso es lo primero. Y sí se ve que hay mucha desigualdad, hay zonas que están mejores, que van prosperando, pero lamentablemente hay todo un contexto de mucha pobreza, que sigue creciendo esa pobreza. Y reitero, hay que tener una mirada hacia cómo poder acercarnos, pero para integrarlos hacia la producción. Nosotros siempre decimos esto, no queremos un Estado que tenga una mirada, o sea, sí o sí hay que tener una mirada, ¿no?
Porque hoy en día el país está, como decíamos antes, 50% es un país que está en la pobreza. Ahora, hay que mirar, pero la solución no es solamente dar planes o dar comida, sino es pensar cómo sacar a esta gente de la pobreza. Así que necesitamos un Estado que articule. Y la realidad, bueno, uno circula por Matanza y sí ves mucha, digamos, todo el circuito de la basura que veo que no está resuelto. En algunas avenidas sí, pero después donde hay algunos arroyos y en las zonas más carenciadas se ve que no está eso muy bien implementado. Entonces yo me imagino en las escuelas en donde hablan de ecología, y yo no digo hablar de la gran ecología, simplemente recoger la basura, de nuevo, es pensar en cómo dignificar a las personas. Así que, y el resto también son temas que hacen al resto de la provincia, ¿no? El tema de la inseguridad que mencionamos, el tema de transporte de la gente, bueno, y el tema también del pavimento. No sé cómo están con el tema de las cloacas. Yo que vengo de zona norte, allá de Malvinas, de Tigre, todavía hay muchísimo problema de cloacas y uno dice no puede ser que estas obras no se hayan terminado. Así que reitero, necesitamos un Estado que le devuelva dignidad a las personas y toda la infraestructura que hace a la movilidad, a la seguridad, a la educación, bueno, y a la salud también. Ahí es donde tiene que estar el Estado brindando servicios. Y otro punto, y es que eso también lo sabemos y muchos, no es que no haya recursos. O sea, el municipio tiene muchos recursos y siempre además, como políticamente han estado muy alineados con la política, digamos, nacional y también provincial, Matanza es uno de los municipios en donde, digamos, hay una gran inversión estatal. Entonces, no es que no haya recursos, sino que muchas veces se prioriza en la política. Y vos preguntabas ahí el tema de las elecciones. Nosotros no solamente queremos conformar, digamos, una muy buena lista de candidatos, no solamente por esta elección buscando, digamos, candidatos a concejales, sino también porque queremos levantar algún candidato a intendente, porque nuestra proyección es un trabajo de mediano y de largo plazo. Así que en el 23 vamos a tener intendentes. Y hay algo que quiero mencionar que es clave en La Matanza. Nosotros podemos hacer un esfuerzo político muy grande, estar en los medios, que la gente nos conozca, que conozca nuestras propuestas, pero la realidad es que en un distrito como donde se juega todo es el día de la elección. Y ahí se roban muchas boletas y lo que necesitamos son miles, no cientos, miles de ciudadanos que digan ¿en qué te puedo ayudar? Fiscaliza. Lo único que pedimos es que estén sentados ese día en esa mesa cuidando el voto de los argentinos. Ya hablamos de la mesa de los argentinos. La mesa de los argentinos también depende mucho de nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes se eligen el día de la votación. Entonces, qué mejor que ahí estemos todos los ciudadanos cuidando simplemente lo que eligieron los ciudadanos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo están trabajando, Cintia, en La Matanza? Porque está Juan. ¿Cuáles son los pasos que se están dando exclusivamente acá en La Matanza? Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo en doble vía. O sea, una vía es, y a mí me encanta, es nutrirme de la realidad de lo que vive en distintos sectores, porque si no los políticos en general van y bajan, ¿no? Bajan su proyecto y te dicen me votás, me acompañás, o hay algunos recursos para poder ayudarnos en esta gran movida, pero en realidad lo que hay que conocer es la realidad de las personas. Entonces, una jornada como hoy, lo que estamos haciendo es, ahora estuvimos en una escuela, después estuvimos en justamente un centro de grabación, centros de adicciones, después nos vamos a juntar a la tarde con el Consejo Pastoral. Para nosotros es una realidad muy importante también el trabajo que hacen las iglesias evangélicas en todo el país, pero en La Matanza es increíble el trabajo que se hace desde lo pastoral, y acá lo quiero recalcar porque he recorrido muchas iglesias
Y el trabajo social que están haciendo las iglesias es increíble, no solamente social, sino también humano, porque no es solamente que se han distribuido, ¿no?, mercadería, contenido a familiares, bueno, que fueron víctimas de adicciones o víctimas de violencia, sino que también hay todo un trabajo de preparación humana, en donde yo veía, ¿no?, pastores que el domingo decían, hermanos, vamos a orar por el trabajo, y oraban para que tengan trabajo, pero después les decían, bueno, ahora ya oramos, ahora mañana se levantan a las 6 de la mañana, se bañan y salen a buscar trabajo. Digo, ese trabajo social es fundamental porque en realidad hace una concepción de vida y en donde no todos tienen ese privilegio de que una vez por semana o varias veces por semana los estén también formando y educando como personas, como padres, madres de familia. Así que están haciendo un trabajo espectacular y a mí me gusta escuchar. Y también venir con nuestras propuestas y decir, ¿por qué no trabajar en equipo? Porque uno se queja, ¿no? Todos nos quejamos como ciudadanos, es decir, este país no termina, la pobreza sigue creciendo, y muchos estamos indignados o muchos están frustrados y te dicen que ya no va a haber una salida, y hay una salida, tenemos que tener esperanza, hay gente que se está esforzando, lo que pasa es que nos tenemos que conocer unos con otros y también, bueno, animarnos algunos a dar ese paso político. Y bueno, y aquí está Juan Jerez, que es de La Matanza y que está haciendo un gran trabajo, y le paso la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Jerez, estamos acá trabajando junto a todo el equipo de valores y tratando de poder restaurar de nuevo, yo digo restaurar los valores que se fueron perdiendo por muchas cosas, ¿no? Pero acá estamos, queremos juntarnos, queremos que ustedes se acerquen y como decía Cintia, nosotros no somos solos, sino que ustedes, con ustedes, podemos hacer que esto que hoy tenemos en nuestro corazón, ¿no?, de estar y servir a la comunidad, que es un servicio, poder hacerlo mejor para cada uno de nuestros hermanos y amigos, compañeros y argentinos. No sé si... Yo quería agregar algo más, y tiene que ver con que también después vamos a ir a ver a un empresario que tiene una empresa, una pyme, que hacen casas prearmadas, una cosa así. Y también, ¿por qué? Porque nos parece que es muy importante ver el sector productivo. El tema de los impuestos y de las cargas sociales hacen que, lamentablemente, muchos no llegan a fin de mes, muchos tienen que contratar gente justamente en negro, o hay algún tipo de arreglo. Entonces, lo que vemos es que el sistema, la verdad es que juega en contra de aquellos que no solamente quieren producir, sino que quieren dar trabajo formal, no trabajo informal, que es lo que la gente está necesitando y está pidiendo. Por eso también es importante, digamos, ir a visitar a pequeños empresarios o empresarios de la zona, también a comerciantes, porque es la realidad, los comercios se están cerrando, las escuelas, muchas escuelas también se están cerrando, y bueno, son todas fuentes de trabajo que se van perdiendo. Cintia, para Juan. Juan, ¿cuáles son los pasos que estás dando en el partido de La Matanza? ¿Cómo te recibe la gente? Mira, hasta ahora digamos que fue bien recibido, si bien tengo un fuerte trabajo, la parte mía es la salud. Debido a que, bueno, primero soy un profesional de la salud y sé que en esta matanza la salud es también primordial, así como la educación. Creo que lo que hoy están dirigiendo nuestro país, sabemos bien que la salud también está olvidada y, como decía Cintia, la matanza sí recibe participación y no está destinado ni a educación ni a salud, porque yo vivo en La Matanza hace ya 30 años, trabajo en salud desde ese mismo tiempo y siempre se pensó si ahora nosotros miramos que está el hospital del kilómetro, el hospital de 21, el hospital de Paroy 100, era uno de los hospitales viejísimos que venía trabajando con toda la gente de La Matanza, con 2 millones de personas, más todos los distritos alrededor, ¿no? Todos caían en el hospital de 21. Cuando decidieron abrir estos hospitales que aún no están trabajando, era para que el hospital
no tuviera tanto caudal de gente, pero nunca dejó de recibir el caudal de gente porque los hospitales que se inauguraron siempre fueron al 50%. Entonces sigue viniendo todo el caudal de gente de La Matanza, incluso vienen de otros partidos a atenderse acá, porque dentro de todo es el hospital más complejo que tiene La Matanza. O sea, viendo una población casi de 2 millones de personas o 3 millones, un solo hospital no alcanza, que si vamos a ver tampoco está funcionando al 100%. Es un muy buen hospital, muy buenos profesionales y yo siempre trabajé en el área de salud y a nivel público. No estamos siendo reconocidos como tanto se habló en esta pandemia, que los médicos, enfermeros somos esenciales, pero a nivel económico se olvidaron de si somos esenciales o no. Así que creo que hay mucho para darle a esta gente de La Matanza en lo que es salud y economía y educación. Muy bien, gracias Juan. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos con nuestra recorrida.